Buenos días, mi nombre es Jorge Bustos, soy director del Museo Histórico Regional Emanossi, que es un organismo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, aquí en Carmen de Patagones. Desde mi punto de vista, el término originarios es un término incorrecto, porque en realidad ningún pueblo es originario de ningún sitio. Es decir, decir originario es quitarle historicidad a un pueblo. Algo que es propio de los pueblos es la dinámica poblacional, extenderse, desplegarse en distintos territorios. Cuando nosotros vemos concretamente, si vamos a hablar de lo que se llaman pueblos originarios, cuando llega Francisco de Viedma en 1779, bueno, no son los mismos que hay en 1850, no son los mismos que hay en 1880, no son los mismos que hay en el día de hoy, que hay descendientes, ¿no es cierto? Y que se sienten mapuches, por ejemplo. Su autopercepción, que es lo que vale, ¿no es cierto? De modo tal que vamos a hablar de comunidades indígenas, ese sería el término, digamos, más adecuado. Bueno, y si tenemos que decir ello, tenemos que decir que lo que sabemos mucho, lo que más sabemos es qué panorama teníamos cuando llegaron acá los españoles. ¿Por qué? Y porque es allí donde hay documentos escritos, que es lo que a nosotros nos sirve. También hay, por supuesto, testimonios arqueológicos que nos dan cuenta de presencia, ya por lo menos se está investigando, pero acá en el Valle Inferior del Río Negro, presencia humana alrededor de 5.000 años antes del presente. Pero de eso no podemos decir estos son tal cosa o tal otra, digamos, ¿no? Insisto, por esta cuestión, alguien podría decir, cuando llega Francisco de Viedma, ¿con qué se encuentra acá? Con los tehuelches. Se encuentra con tehuelches, pampa, y nadie puede decir que estos restos corresponden a tehuelches antiguos, de ningún modo, eso no se sabe. Y no se sabe por esta dinámica de la que estamos hablando. En algún momento los tehuelche se extienden, parece ser que eso se está viendo, que es un momento de sequías muy pronunciadas, y que produce todas unas migraciones hacia el norte. De allí que cuando se habla de los indios pampas, hay un fuerte sustrato de tehuelche, ¿no? Y por eso cuando uno dice indio pampa, en realidad no está hablando de una etnia, de una cultura, está hablando de los indígenas que vivían en la región pampeana, digamos, ¿no? Que van cambiando a lo largo de los siglos de una manera extraordinaria. Pero volviendo acá al tema de los tehuelche, cuando llega Francisco de Viedma, en realidad llega por un acuerdo. Patagones tiene esta peculiaridad, y es que su ocupación fue fruto de un acuerdo. Es decir, no hubo una guerra, no hubo un enfrentamiento, hubo un acuerdo entre el cacique negro, o Chanel, que tenía el centro de su territorio en la región de Bahía Blanca, donde está la Río Grande, y desde ese lugar tenía su territorio hasta el Río Negro, es decir, tenía una amplísima territorialidad del cacique negro o Chanel. ¿Qué era el cacique negro o Chanel? Y podríamos decir que era lo que llamábamos los Nunacune, que eran los tehuelches del norte, esa sería la palabra más adecuada. Otros dicen pampa, y sí, ya hay momentos, y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no es cierto?, que va avanzando el siglo XVIII, principiando el siglo XIX, y se va produciendo todo un mestizaje cultural y biológico, donde comienza a intervenir con mayor intensidad el componente mapuche. Pero para este momento
lo más adecuado se habla de pampas, y parece ser con una fuerte impronta de Welch. Bueno, el cacique negro es quien, con un acuerdo que no sabemos, eso no se escribió, cuando más adelante sí los tratados están escritos y uno puede saber a qué se obligaban las partes, pero en estos momentos los tratados no están escritos. Podemos inferir qué se dijo, de qué se trataba, tomando algunas consideraciones. Pero lo concreto es que el cacique le cede a la corona, le cede al virrey, una lonja de tierra del valle inferior del Río Negro que abarcaba unos 50 kilómetros de extensión. Tenemos desde el Carmen a la desembocadura 30 kilómetros y unos 20-25 kilómetros aguas arriba. Esto quiere decir, esta concesión, cuando decimos el valle, quiere decir que era exclusivamente en la zona ribereña. Esto es, que lo que queda claro es que no era esto el principio de una expansión territorial de los españoles y luego de los criollos. Eso era muy celosamente custodiado por las comunidades indígenas. Se trataba, y Cacique Negro lo comprende, que el objetivo de los españoles era ocupar algunos sitios estratégicos en las costas patagónicas para asegurarse ante la posible pretensión británica de ocupar esos territorios, ¿no? De modo tal que, volviendo a esto, el cacique cede este territorio y de allí en adelante comienza una relación muy interesante que cada vez se va profundizando, porque implica a todas las comunidades indígenas de la Patagonia. De pronto, muchos de ellos llegaban hasta Buenos Aires, las comunidades que estaban sobre el Río Negro, todos los hombres adultos, la mayor parte, conocían Buenos Aires. Esto para ahí uno se imagina como una línea, la frontera como una línea que dividía dos mundos antagónicos, siempre enfrentados entre sí, y no es así. En realidad, la frontera era un espacio dinámico, muy poroso, en donde en este contacto se iba dando fundamentalmente las relaciones comerciales, hacían que obligaban a la paz. Cuando hay comercio, cuando hay intereses materiales, y la paz está más al alcance de la mano. Y bueno, esto fue lo que sucedió. La clave de por qué Patagones estuvo un siglo, que va de 1779 a 1879, al sur de todas las líneas de frontera, muy alejada de cualquier tipo de auxilio, y que jamás la parte urbana haya sido tocada por un malón. Bueno, esto nos está explicando precisamente este acuerdo tan profundo que dura todo ese siglo. Las comunidades indígenas, las más australes, hasta las más cercanas, de la cordillera al Atlántico, comienzan a tener en Patagones un punto a donde llegaban cada 1 o 2 años, a veces 2 veces del año, depende de la distancia que se encontraban, llegaban acá con distintos objetivos, ¿cierto? En principio, se trataba de colocar acá su producción. Desde muy temprano se instalan aquí comerciantes europeos, criollos, pero fundamentalmente europeos. Y uno cuando ve tan escasa población, estamos hablando de 400, 500 habitantes, con una economía muy precaria, y dice, ¿a qué viene a instalarse esta gente acá? Y bueno, vienen precisamente para comerciar con los indígenas. Y los indígenas se encuentran con que hay un lugar en donde le compran absolutamente todo lo que produzcan. Todas las plumas que hayan recogido, le compran todo. No dicen, no, mire, ya tenemos bastante, vuelve otro día. No, no, le compran todas las plumas. Los tejidos que traen se los compran todos, absolutamente todos. Las artesanías de cuero, o sea que tienen que ver con los aperos del caballo, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente los lazos, maneas, ese tipo de cosas. Tienen todas las que sean los trenzados, ¿no es cierto? Todos los trenzados tienen una salida importante. Pero fundamentalmente las plumas y fundamentalmente los tejidos. Y eso también, digamos, esta presencia, digamos, este tener de pronto una boca de salida tan directa,
genera profundos cambios también en las sociedades, en las comunidades indígenas. Porque, claro, ahora ya no se trataba de producir lo necesario para trocar con otros pueblos que se van a encontrar en sus recorridos, que había profundos, importantes intercambios. Ahora tenían un lugar donde colocaban todo y lo que le permitía adquirir una cantidad de productos de los cuales se van haciendo cada vez más dependientes, como somos nosotros dependientes de tantos productos extranjeros, como somos dependientes de los microchips, las computadoras, bueno, y cuántas cosas de ese tipo, ¿no? Y una vez que alguien se acostumbró a tomar una infusión, a tomar el café, a tomar el mate cocido con azúcar, después ya no lo quiere tomar amargo. Y esto es lo que sucedía. De modo tal que esto es lo que explica esta intensidad de los lazos comerciales, es lo que explica esta paz. Una paz que no era sencilla de mantener, es decir, no era una paz espontánea, era una paz muy trabajada. Hay un inglés, George Musters, que hace un viaje de 11 meses a caballo, desde el río Santa Cruz hasta Patagones. Él asiste a un parlamento, y en ese parlamento, que era el ámbito de discusión política, donde se reunían comunidades de distintos lugares, y ahí los caciques hacían la rosca política. Los caciques eran muy hábiles políticos. Si no lo eran, no podían ser caciques. Era quizás más importante si eran muy buenos con la lanza, si tenían buena puntería con flechas o el uso de las boleadoras. Lo más importante era la capacidad política. ¿Y qué es? ¿Qué es la capacidad política? Y es la capacidad de persuadir, digamos, en su máxima expresión. Es decir, es conseguir la mayor cantidad de bienestar, de objetos, con el menor costo posible. Es decir, a los indígenas no les gustaba morirse, no les gustaba perder vidas de hijos, de padres, de hermanos. De modo tal que si un cacique, para obtener determinadas cosas, llevaba a una masacre, las obtenía, pero perdíamos la mitad de los hombres de la tribu, entonces ese cacique no servía. Había otro cacique que a lo mejor podía obtener la misma cantidad de cosas, a lo mejor sin ningún muerto, o con muy pocos. Todo dependía de la estrategia de cada quien. De modo tal que allí los caciques discuten las cuestiones de la paz, de la guerra, del comercio, es decir, de todas las cosas que son significativas para el encuentro de sus comunidades, para su trasladarse. Bueno, y acá, en este parlamento que asiste Musters, una de las cosas fundamentales que se discuten es cómo cuidar Patagones. Había algunos rumores de que Calfucurá preparaba un malón sobre Patagones. Claro, un malón sobre Patagones podía dar un muy buen resultado, podía obtenerse un botín muy importante, pero era matar a la gallina de los huevos de oro. Esto es decir, era ese botín y después nunca más, porque si se arrasaba el Carmen, y es lo más posible que desde Buenos Aires nunca más eligieran una población como esta. Así que se encargan, y hay una carta, documentos de Yanquetruz, del cacique Yanquetruz, que tenía para la época era el cacique que tenía su territorio acá en el Valle Inferior, donde le dice, de una manera muy diplomática, le sugiere a Calfucurá que no se le ocurra atacar Patagonia, ¿no? Pero se lo está diciendo con el peso de todo este parlamento, es decir, cuando él habla, está hablando por muchos caciques, digamos, ¿no? Así que en este transitar del siglo XVIII, siglo XIX que estamos hablando, por una parte se profundizan estos lazos, ¿no? Cada vez más, además hay que decir, no es lo mismo con los indígenas de la región surpampeana, es decir, estamos hablando de Sierra de la Ventana, básicamente, también hay contactos muy estrechos.
de allí, del norte, lo que venía fundamentalmente, y esto era lo que se negociaba, era ganado. Ganado equino, ganado vacuno. En muchos casos ganado criado por estas comunidades, porque eran muy buenos crianceros. Está visto, especialmente en este espacio interserrano bonaerense de Sierra Ventana, Tandil, hay evidencias arqueológicas que nos llevan a pensar claramente en un tratamiento de cuidado de la hacienda, de mestizaje de la hacienda, de manejo de las cuestiones genéticas, que le permite, por ejemplo, obtener ovejas pampa, estas famosas ovejas pampa, que son mejores que las ovejas castellanas. Es decir, ellos logran hacer una oveja, un ovino mucho más grande, de mayor envergadura, con una lana más gruesa, digamos, tiene un mayor rendimiento en carne y un mayor rendimiento de lana. Pero esto no es una casualidad, le lleva cuánto tiempo, no sabemos, lograr estos ejemplares. Hay evidencias de rastros de corrales de piedra, muy numerosos, que significa que hay un movimiento de ganado de un lugar hacia el otro. Esto nos aleja un poco de esta visión de los indios como predadores exclusivamente, ¿no es cierto? Bueno, entonces decíamos que de estas comunidades, especialmente de Sierra de Ventana, ya llegando a lo que hoy es Bahía Blanca, tienen un intenso comercio también con Patagonia. Porque ellos vienen con ganado y mucho del ganado que tienen es ganado maloneado. Entonces para los hacendados de Patagones les era muy importante, compraban un vacuno a la cuarta parte de lo que le costaba en Buenos Aires. Y eso da lugar, facilita la instalación de saladeros en Patagones. Esto hasta que el gobierno provincial prohíbe este trato con los indígenas, que de alguna manera por un tiempo se va haciendo subrepticiamente, pero había algo que no se podía esconder, y es que cuando llega a Buenos Aires los cueros vienen con marcas de ganadero. Y acá vienen los escándalos que hacen algunos cuando van a la barraca y se encuentran con que hay cueros de sus animales que le han llevado en la última incursión, ¿cierto? Aunque también había animales que se habían criado acá y eran faenados acá y también estaban, pero insisto, ¿qué pasaba con los cueros ya marcados que venían del norte? Así que, y estas comunidades, ¿qué obtenían de Patagones? Y obtenían todos esos, una cantidad de productos que les eran necesarios, alimentos, vestimenta, el aguardiente, bueno, el tabaco, todas cosas que precisaban para su vida cotidiana y no tenían que ir hasta Buenos Aires para lograrlo, o tenían que ir a lo mejor al Fuerte Independencia, pero el problema era en dónde colocaban ellos el ganado, a quién se lo vendían. Bueno, de modo tal que tenemos contactos de las comunidades del norte, inclusive del norte. Acá hay otra cosa para decir, que en muchos casos las comunidades asentadas sobre el río Colorado hacían de intermediarias, es decir, iban a Sierra de la Ventana y su zona, iban allá, traían el ganado, lo comerciaban acá y después ellos comerciaban los productos obtenidos de Patagonia. Todo esto va así hasta que el gobierno provincial se pone firme y directamente prohíbe el comercio de ganado. Entre tanto, lo que se está produciendo sobre la Nor-Patagonia es un progresivo avance de pueblo mapuche o no mapuche, pero con una fuente de influencia cultural mapuche, que entre paréntesis no se llamaba mapuche para la época, ¿no? Esto es una denominación posterior, pero estamos hablando no importa, más allá del nombre, eran estos pueblos mapuches, ¿no? Y ellos se van extendiendo desde la región cordillerana, donde tenían
vieja Raigampe, ¿no es cierto?, en la región del Neuquén, y más al sur también, ¿no es cierto?, todo lo que hoy diríamos que es la provincia de Río Negro, el norte de la provincia de Chubut, esto hablando siempre de la región de precordillera, ¿no? Pero se van extendiendo, digamos, hacia oriente, hacia el este. Para 1820-21 ya han llegado a Cholechuel. Y hacia fines de la década de 1820 ya han llegado aquí al Valle Inferior. ¿Cómo era esta dominación? Bueno, en principio existía la guerra, donde se doblegaba al enemigo para ocupar su territorio. Pero después de eso venía una cuestión muy importante que era, no se producía un desalojo violento de ese pueblo y se tenían que trasladar por completo a otro lugar. En parte sucedía, pero había un contacto muy importante de relaciones que establecían linajes, viejos linajes en donde ya cada vez más es menos importante saber si era mapuche, tehuelche o qué era, porque la madre era de una cosa y el padre era de otra. Es decir, que hay un profundo mestizaje biológico y cultural. De alguna manera se puede decir que engrosa, digamos, la comunidad del cacique que se ha impuesto, tiene una forma, digamos, a través de esta ocupación, de estos avances, van estableciendo estos lazos. Y acá hay una cosa muy importante porque para un cacique era muy importante, obviamente, la cantidad de conas, la cantidad de guerreros que tenía. Pero no menos importante era su capital relacional, es decir, con qué otros caciques, con qué otras comunidades estaba asociado. Aquí el matrimonio tenía mucho que ver. Entonces, que eran casados con sus hijas y sus hijos, están casados con hijas e hijos de otros caciques. Y esto, ¿qué fuerza, qué significación tiene? Y que cuando uno estaba tocando a un cacique, en realidad estaba tocando a todas sus relaciones. Así que estas relaciones no solamente se daban por encima, ¿no sé?, en la cúpula de estas comunidades, hablando de los caciques, de sus hijos, de los capitanejos, se da en el conjunto, digamos, en esta convivencia, estas uniones se dan hasta desde el primero hasta el último indígena, se encuentran, hay espacios de encuentro, y de esos espacios de encuentro sucede que hay uniones de parejas, ¿no es cierto? Por supuesto que en este contacto no está exento de violencia, no es una relación totalmente armónica que se encuentra, hay violencia, aunque forman parte de un linaje y están incorporados a las familias, pero siempre en un rol subordinado. Yo siempre digo que, es decir, como una cosa es que antes llegaba a esa casa y le invitaban a tomar mate, y después están en esa casa y es el dueño, el que era dueño de casa le tiene que servir el mate a él, digamos, ¿no? Esto para explicarlo de algún modo. Y en un principio, digamos que podemos decir que en este Valle Inferior, desde la fundación en 1779 hasta, nos llevamos medio siglo, entonces estamos pensando en 1829, hasta allí, básicamente, ¿no? Básicamente, la relación fundamentalmente era con los tehuelches. Y ya en el 29, los tehuelches han sido desplazados. Y comienza, digamos, toda la armonía política, económica que se había establecido hasta esos momentos, trabajosamente a lo largo del tiempo, cambia, se cortan todas las relaciones. Viene justo la campaña de Rosas, ¿no es cierto?, la campaña de 1833, y se puede decir que Patagones ahí queda reducido a su mínima expresión.
Entonces finalmente es aquí quien se impone Chauqueta, que con el tiempo, ya después tenemos la campaña de Rosas, en 1833, y allí se puede decir que es un momento de la máxima militarización. Rosas ya establece una continuidad para el traslado de ganado desde Buenos Aires hasta Patagones y le dice, bueno, basta de comprarle ganado a los indios. Y esto fue un golpe tremendo para las relaciones que tenía Patagones con las comunidades de Sierra de la Ventana, que hasta ese momento eran muy estrechas. Pero también tenemos que tener en cuenta que para estas relaciones es que ya se había establecido la fortaleza protectora argentina, el principio de Bahía Blanca, y entonces los indígenas de la región pasan a comerciar con Bahía Blanca en vez de comerciar con Patagones, digamos, ¿no? Es decir, que de ahí en adelante Patagones queda circunscrito a lo que era del río Colorado hacia el sur, en las relaciones con las comunidades indígenas. Esto lleva su tiempo, en la década de 1840 hay un tratado de paz entre Chauqueta, se recomponen los lazos. Este Chocorí y estos Chauquetas, tremendos enemigos que Rosas los persigue con denuedo y que no puede con ellos, no los llegan a tomar prisioneros ni matarlos, pero con el paso del tiempo no tienen más remedio Rosas que hacer un tratado de paz, porque no podía matar todos los días una expedición, y lo que hacía, lo que sucede con esta expedición de 1833 es que sencillamente estos dos jefes, estos dos importantes jefes, Chauqueta y Chocorí, se repliegan hacia la cordillera. Retiran sus hombres y como queda Rosas, bueno, ocupando un espacio, ocupa el Cholechuel, llegan hasta Balcheta, pero ahí ya no se encuentran con nada. Obviamente que producen bajas en el enemigo, pero hay un repliegue hacia la cordillera. Cuando termina el despliegue de las tropas del ejército de Rosas, de a poco comienzan a bajar y hacerse fuertes nuevamente. Ya no se podía mandar otra expedición. Se ve que la mejor manera, más que andar en expediciones, es establecer tratados de paz. Y Rosas establece un mecanismo importante que es el negocio pacífico, que era cambiar la paz por raciones. El negocio pacífico prácticamente que liquida el Malón como empresa económica. Se establecen unos lazos donde el resultado más económico para todos, más que sostener tropas, pertrechos, perder vidas, era en distintos lugares. Patagones es un centro donde a través de estos tratados se da racionamiento. Bahía Blanca era otro centro también de racionamiento. Entonces todo comienza a tomar otro color. Entonces de ahí que Chauqueta establece un tratado de paz con Rosas, también Chocorí hace otro tanto. Y bueno, en este eje de poder de las manzanas, como se decía, de las manzanas a Patagones, es heredado por los hijos de Chauqueta y Chocorí. Bueno, entonces se establece esta descendencia tan importante, el hijo de Chauqueta, que es Yanquetruz, y el hijo de Chocorí, que es Sayhueque. Estos dos caciques van a continuar manteniendo un eje de poder que no solamente tenía que ver con su dominio territorial, sino también con una alianza con los grupos dominantes locales. Las relaciones que tenía la élite, digamos, dirigente de Patagones, con Sayhueque, con Yanquetruz, eran muy, muy estrechas. Al punto de que son los mismos vecinos los que le están pidiendo muchas veces al gobierno que haga tratados de paz más beneficiosos para los caciques. Porque en definitiva, también hay comerciantes que se hacen muy prósperos proveyendo de ganado al gobierno para este tráfico para este negocio pacífico con los indígenas, ¿no? Es decir, que cada vez esto se va haciendo tan estrecho que en 1857 finalmente se firma la paz entre Yanquetruz y el gobierno provincial, y esta paz da principio a una nueva etapa, donde los lazos vuelven a estrecharse
Lamentablemente muere Yanquetruz, lo sucede su hermano Chingoleo, y de alguna manera en este estrechamiento de lazos, en donde cada vez la relación de estos caciques con la aldea era más importante, se puede decir que se va desdibujando el poder de estos caciques, se va haciendo cada vez más dependiente, comienza a ser en su momento ya subordinados del poder de la comandancia de Patagonia.